Mi familia creyó que sería gracioso dejarme tirado en otro estado. Veamos si sabe volver, dijeron entre risas, antes de subirse al auto y desaparecer por la carretera. Nunca regresaron. Pasaron 15 años hasta que volvieron a saber de mí. 107 llamadas perdidas después, aquí estoy, escribiendo esto desde un café en Seattle, mirando por la ventana mientras la lluvia golpea el vidrio. Sí, ya lo sé, es una locura. Pero hoy, exactamente 15 años después de que mi adorada familia me dejara botado en algún rincón olvidado de Colorado, decidí contar lo que realmente pasó. Todo arrancó en noviembre del 2010. Tenía 25 años recién cumplidos y acababa de lograr un ascenso en una empresa tecnológica de Chicago. No era nada del otro mundo, pero para mí era un gran paso. Por primera vez sentía que estaba logrando algo por mi cuenta. Tenía mi propio departamento, modesto pero mío, pagaba mis cuentas sin ayuda de nadie, y empezaba a armar una vida a mi manera. A pesar de un mal presentimiento, acepté volar a Denver para pasar el Día de Acción de Gracias con mi familia. Nunca fuimos particularmente cercanos. Mi hermano mayor, Sergio, de 32 en ese entonces, siempre me trató como si yo fuera una carga. Su esposa, Julia, de 30, no perdía oportunidad para lanzarme indirectas sobre cómo desde que fui a la universidad me creía demasiado bueno para los demás. La única con la que realmente tenía una conexión era mi hermana menor, Andrea, que tenía apenas 15. Ella era, honestamente, la única razón por la que seguía haciendo el esfuerzo de volver. Pero para entender cómo llegamos a esto, tengo que explicar algo que pasó un par de años antes. Sergio me pidió prestado 5,000 pesos porque estaba a punto de perder su casa. Ese dinero me costó sangre, sudor y lágrimas. Lo había juntado haciendo turnos dobles mientras estudiaba, pero era mi hermano, así que se lo presté. El trato fue que me devolvería 200 pesos al mes hasta cubrir la deuda. ¿Adivina cuánto me pagó en 2 años? Exactamente, 0. Y cada vez que sacaba el tema, mi madre intervenía con su clásico, es familia, Alejandro. No seas tan duro. Sergio tiene que mantener a sus hijos, como si yo fuera un ogro por querer que cumpla su palabra. La cena de acción de gracias fue incómoda, por decir poco. Cometí el error de mencionar que me habían ascendido y enseguida noté cómo todos torcían los ojos. Sergio murmuró algo como, ya empezó a alardear otra vez. Cuando dije que estaba pensando en comprar un pequeño condo, mi padre saltó con una frase que todavía resuena en mi cabeza, algunos preferimos cuidar de nuestras familias en vez de perseguir el dinero. El sábado organizaron una salida al Parque Estatal de Rosboro. Era un lugar espectacular, la verdad. Me ofrecí a manejar y mientras íbamos por la carretera, finalmente me armé de valor y le pregunté a Sergio si pensaba devolverme algo del dinero. Quería dar el enganche del condo y ese dinero era clave. ¿En serio vas a arruinar el paseo con eso? Siempre tan egoísta, soltó él. Mi madre no tardó en meterse, Alejandro. Algún día vas a entender que la familia vale más que la plata. Llegamos al parque cerca del mediodía. Durante la caminata me aparté un poco para tomarle unas fotos a unas formaciones rocosas. Me encanta la fotografía, aunque para mi familia eso siempre fue una manía pretenciosa. Estaba a unos 200 metros del auto, concentrado en el encuadre, cuando escuché que encendían el motor. Corrí y justo alcancé a ver cómo nuestro SUV arrancaba. Sergio asomó la cabeza por la ventana y gritó, a ver si el señor exitoso se las arregla solo. No siempre vamos a estar para salvarte. Mi papá iba riéndose al volante, mi mamá en silencio en el asiento delantero, mirando a otro lado. Julia estaba grabando todo con su teléfono. Solo Andrea, en el asiento de atrás, me miraba con ojos enormes. Ella no se reía. Fue entonces cuando caí en cuenta, se habían llevado mi mochila, donde tenía mi billetera, mi chaqueta y hasta mi botella de agua. Solo me había quedado el teléfono en el bolsillo, con un 18% de batería y sin señal. Ya volvemos. Aprovecha para pensar lo que significa ser parte de esta familia, gritó mi padre mientras el polvo del camino se alzaba tras ellos. Miré alrededor. El centro de visitantes estaba cerrado por reparaciones. La carretera más próxima quedaba a unos 8 kilómetros, y al caer la tarde el frío se volvería intenso. Estaba completamente solo. Al principio pensé que era una broma estúpida, que volverían al rato. Me senté a esperar. 30 minutos, nada.
1 hora, tampoco. 2 horas, y la batería del teléfono seguía bajando sin señal a la vista. Así que empecé a caminar hacia la carretera. El sol ya se escondía y la temperatura descendía rápido. Revisaba el celular cada tanto con la esperanza de captar aunque sea una rayita de señal. Y casi 3 horas después, milagro. Una sola barra. De inmediato me cayeron unos cuantos mensajes. Sergio, ya aprendiste la lección, princesa. Jajaja. Papá, avísanos dónde recogerte cuando estés listo para disculparte. Mamá, esto es por tu bien, cariño. La familia siempre va primero. Y fue ese último mensaje el que me partió. ¿Por mi bien? Dejarme tirado sin comida, sin abrigo, sin dinero, con el frío bajando a 5 grados. En ese momento tomé una decisión que me cambió la vida, no respondí. En lugar de eso, usé lo que me quedaba de batería para buscar el pueblo más cercano y ubicarme. Caminé hasta que el cielo se volvió negro y el frío me calaba los huesos. Tenía los dedos entumecidos, el estómago vacío, pero cada paso que daba lejos de ellos se sentía liberador. Cuando por fin llegué a Sedalia, una localidad diminuta, mi teléfono ya estaba muerto y yo al borde del colapso. Pero mirando las luces del pueblo desde la loma, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, certeza. Supe, sin la menor duda, que no iba a regresar con mi familia. Nunca. Ese momento en el parque, fue un punto de quiebre. Después de años de que me hicieran sentir como si siempre fuera el problema, ese ridículo intento de darme una lección, terminó siendo exactamente eso, pero no en la forma en que esperaban. Lo que ellos pensaban que sería una broma para humillarme, terminó enseñándome algo mucho más grande, que no lo necesitaba. Que podía seguir adelante solo. Ellos, por su parte, bueno, les tomaría más de una década y más de 100 intentos fallidos de contacto para empezar a entenderlo. Recuerdo que llegué a un diner pequeño, de esos con olor a café fuerte y pan tostado, completamente entumecido y con hambre como nunca. Apenas crucé la puerta, el calor me golpeó en la cara como una ola cálida. Y ahí estaba ella, una mujer mayor, detrás del mostrador, con un delantal de cuadros y una expresión que decía más que 1000 palabras. ¿Estás bien, cielo? Me preguntó con esa mezcla de preocupación y dulzura que uno solo escucha cuando alguien realmente quiere saber la respuesta. Me senté sin decir mucho. Le conté una versión breve de lo que había pasado. No le di detalles, pero sí lo suficientes como para que entendiera que no era un día cualquiera. Tal vez fue su tono de voz o sus ojos amables, pero sentí que podía confiar en ella. Soy Irene, me dijo. Hoy comes por cuenta de la casa. Nadie sale de aquí con el estómago vacío. Mientras devoraba ese desayuno que me supo a salvación, Irene llamó a su esposo, Javier. Era un tipo alto, manos de trabajador, cara de alguien que ha vivido lo suyo. Escuchó todo sin interrumpir, y cuando terminé, me preguntó. ¿Tienes a alguien a quien llamar? Mi celular murió, le respondí mientras Irene me alcanzaba un cargador desde la caja. En cuanto el teléfono encendió, empezó el bombardeo de notificaciones. Mi familia, cómo no. Sergio, ¿dónde estás? No estabas donde te dejamos. Papá, ya estuvo bueno, Alejandro. Contesta. Mamá, nos tienes preocupados. Si no respondes, vamos a llamar a la policía. Y uno de Andrea, que me estrujó el pecho. Alejandro, por favor dime que estás bien. No quería que hicieran eso. Perdón. Casi me quebré. Pero luego, como siempre, llegó Sergio a ponerlo todo en perspectiva. Dios, siempre con tus dramas. Haciendo que todos se preocupen solo para que te miren. Patético. Y ahí fue cuando lo vi con claridad. Esa era la dinámica. Siempre lo había sido. Me trataban como si yo fuera el problema, incluso cuando eran ellos los que habían cruzado la línea. No iba a seguir en ese juego. Javier me ofreció llevarme a un hotel, pero preferí usar su computadora. Entré al sitio de mi banco, transferí algo de dinero a una tarjeta secundaria que tenía guardada en mi billetera digital. Como no era la principal, no la habían encontrado. Reservé una habitación y un vuelo para el día siguiente. ¿Vas a volver con tu familia? Me preguntó Irene antes de que me fuera. No, le dije, esta vez sin dudarlo. Vuelvo a mi vida, no a ellos.
Esa noche en el hotel casi no dormí. Me pasé horas viendo el celular, viendo cómo las llamadas y los mensajes se acumulaban. Parte de mí quería escribirles solo para que dejaran de insistir. Pero otra parte, la parte que empezaba a sentirse viva por primera vez en mucho tiempo, me decía que este era el momento. El momento de soltar. Y lo hice. A la mañana siguiente, en vez de volar a Chicago, compré un pasaje a Seattle. Tenía un amigo allá, Pablo, un compañero de la universidad con quien hablaba cada tanto. Lo llamé. Alejandro. Hace años. ¿Estás bien? No exactamente. Necesito cambiar de aire. ¿Crees que podría quedarme contigo unos días? Por supuesto. Vente. Antes de irme, pasé de nuevo por el diner. Le pagué a Irene por todo, aunque ella no quería aceptar el dinero. Me abrazó como si nos conociéramos de toda la vida. Tienes un lugar aquí, me dijo. Y gente que se preocupa por ti. No estás solo, Alejandro. En el aeropuerto llamé a mi jefe. Le dije que había tenido una emergencia familiar. No le di detalles, pero él me entendió. Trabaja desde donde estés por ahora, me dijo. Si decides mudarte, lo hablamos más adelante. Compré un nuevo teléfono, nuevo número. No bloqueé el anterior. Simplemente lo apagué y lo guardé en mi mochila. Cerré esa etapa sin ruido, sin drama, como quien cierra una puerta con cuidado, sabiendo que no volverá a abrirla. Los primeros meses en Seattle fueron como aprender a respirar de nuevo. Me quedé en el sofá de Pablo mientras buscaba un lugar propio. Seguí trabajando remoto, me enfoqué en reconstruirme desde cero. Cuando se abrió una vacante en la oficina local, pedí la transferencia. Me la dieron. El departamento que alquilé era similar al que tenía en Chicago, pero algo en el aire se sentía distinto. Más ligero. Más mío. Cada noche, antes de dormir, enchufaba el viejo teléfono. Las notificaciones seguían llegando. Ya no las abría. Ya no sentía culpa. Era como mirar los recuerdos de otra vida. 6 meses después, una startup me ofreció un trabajo. Mejor paga, más reto. Lo tomé sin mirar atrás. Fue allí donde conocí a Lucía. Diseñadora gráfica, mente aguda y un sarcasmo que me hacía reír incluso cuando todo iba mal. Nuestra primera cita fue un desastre, le tiré el café encima. Pero me dio una segunda oportunidad. Y luego una tercera. Mientras tanto, las llamadas de mi viejo número se fueron apagando. Primero dejaron de ser diarias. Luego semanales. Después, solo una vez al mes. Y los mensajes empezaron a cambiar de tono. Por favor, Alejandro. Solo dinos si estás bien. Tu hermana pregunta por ti. Te extrañamos, todos. Y sí, en algún momento me di cuenta de que era cierto. Me extrañaban. Pero para entonces, yo ya era alguien más. Un año después de haberme ido sin decir una palabra, finalmente busqué ayuda. Empecé terapia. Fue ahí donde conocí a la doctora Bid, una mujer con una mirada directa, tranquila, que decía más con un silencio que otros con discursos enteros. Lo que viviste no fue una broma pesada, me dijo en una de nuestras primeras sesiones. Fue abuso. Abandono emocional. Y fue intencional. Me costó procesarlo. Siempre lo había minimizado, como si exagerar mi dolor fuera una forma de traicionar a mi familia. Pero poco a poco, empecé a ver con claridad lo que me habían hecho. En una sesión especialmente difícil, me preguntó. ¿Has pensado en contactarlos? Negué de inmediato. Cada vez que se me cruza por la cabeza, me acuerdo de sus risas mientras el auto se alejaba. Y de cómo yo me quedé ahí parado, sin nada. Ella asintió con calma. Perdonar no significa abrir la puerta otra vez. A veces, perdonar es solo dejar de cargar con lo que te hicieron. Es un regalo que te das tú, no a ellos. Así fue como aprendí a soltar. A seguir sin mirar atrás. Mi carrera empezó a despegar. Lucía y yo nos mudamos juntos. 2 años después, sentados una noche en el balcón de nuestro departamento, le conté todo. Desde el principio. No me guardé nada. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Luego me preguntó, con voz suave.
¿Nunca te ha dado curiosidad saber qué pasó con ellos? Me quedé mirando las luces de la ciudad antes de responder. A veces, sí. Pero cada vez que pienso en eso, me acuerdo de cómo me hicieron sentir. Como si no valiera nada. Prefiero recordar cómo Irene y Javier, dos desconocidos, me cuidaron como un hijo, en una tarde, más de lo que mi familia lo hizo en toda mi vida. A veces, en momentos de flaqueza, sacaba el viejo teléfono del cajón. Especialmente en fechas clave, mi cumpleaños, Navidad, Día de Acción de Gracias. Siempre había algún mensaje. La mayoría eran de mi madre. Algunos, de Andrea. Raramente de mi padre. Nunca de Sergio. Cuando cumplí 30, Lucía me regaló un anillo. Nos casamos en una ceremonia pequeña, frente al mar, rodeados de nuestros amigos más cercanos. Irene y Javier viajaron desde Colorado para estar ahí. Fueron los únicos de quienes realmente quería rodearme. Has construido algo hermoso desde la nada, me dijo Irene mientras bailábamos. Y tenía razón. Cuando Lucía quedó embarazada, entré en pánico. Me pregunté si estaba haciendo lo correcto. ¿Qué clase de padre sería yo, habiendo cortado todos mis lazos familiares? Iba a criar a nuestro hijo sin abuelos, sin tíos. La doctora Bid me ayudó a poner las cosas en perspectiva. El ADN no hace a una familia, me dijo. Lo que tú y Lucía están construyendo es lo que importa. Estás rompiendo el ciclo. Eso es lo que cuenta. Cuando nació nuestro hijo, Pablo, le envié una postal a los Bosil con una foto. Ellos eran los únicos abuelos que él necesitaba. 2 años después, llegó nuestra hija, Emma. Y con ella, sentí que nuestra pequeña familia estaba completa. El viejo teléfono seguía ahí, guardado en un cajón. A veces pasaban meses sin que lo tocara, pero nunca me deshice de él. Era como una reliquia de otra vida. Un testigo mudo de todo lo que había dejado atrás. Para ellos, mi familia biológica, yo era solo un eco, una sombra que desapareció sin explicación. Para mí, ellos eran solo eso, un recuerdo borroso de una vida que ya no me pertenecía. Lo que jamás imaginé fue que nuestros caminos volverían a cruzarse 15 años después. Cuando ya había reconstruido todo desde cero. Cuando ya no era aquel chico que dejaron atrás en la montaña. Y la forma en que sucedió, no la vi venir. Nuestra hija, Laura, 10 años y una voluntad de acero, había clasificado para un campeonato nacional de natación. Revisando el itinerario, sentí que el universo tenía un sentido del humor macabro. El torneo sería en Denver, Colorado. Lucía, siempre atenta a mis silencios, notó cómo me puse tenso. ¿Quieres que busquemos a otro entrenador que la acompañe? Me preguntó con delicadeza. No le respondí de inmediato. La verdad era que no quería evitarlo. Parte de mí quería ir. Tal vez para comprobar que ya no me afectaban. O quizás solo por esa inquieta curiosidad que nunca terminó de apagarse. El último mensaje que leí en ese viejo teléfono había sido hace 6 meses, para mi cumpleaños número 40. Era de mi madre. Feliz cumpleaños, hijo. Te extrañamos cada día. Por favor, solo déjanos saber que estás vivo. El segundo día en Denver, mientras Laura entrenaba, llevé a Pablo al centro comercial Cherry Creek. Quería encontrar un regalo para Lucía. Estábamos en la sección de joyas cuando escuché una voz que me congeló la sangre. Alejandro. Me giré. Y ahí estaba ella. Andrea. Ya no era la adolescente que recordaba. Era una mujer de 30 años, pero tenía ese mismo brillo en los ojos. Por un segundo, pensé que estaba viendo a nuestra madre. Alejandro. Dijo, apenas en un susurro, ¿de verdad eres tú? Pablo me miró confundido. Papá, ¿quién es ella? Andrea se quedó sin aliento al ver a mi hijo. ¿Tienes un hijo? Dios mío. No supe qué decir. 15 años de distancia se comprimieron en un segundo. Y entonces ella me abrazó. Sin pedir permiso. Fuerte, como si temiera que me fumara. Estás vivo, lloró. Realmente estás vivo. La gente empezó a mirar. Pablo se puso nervioso. Logré recuperar la voz. Podemos hablar en otro lugar. 20 minutos más tarde, estábamos en una cafetería. Pablo jugaba con mi teléfono.
Andrea y yo, frente a frente. Dos desconocidos con la misma sangre. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Me preguntó. Pensábamos que habías muerto. No morí, dije. Me fui. ¿Por qué no respondiste nunca? ¿Tienes idea de lo que? La interrumpí. Tengo idea de cómo se siente que te abandonen y se alejen riendo. Ella se quedó helada. Yo no me reí, Alejandro. Nunca quise que eso pasara. Tenía 15 años. Era una niña. Pero tampoco hiciste nada para detenerlos, le dije. Sin rabia. Solo verdad. Silencio. Largo. Finalmente, le pregunté lo que tanto tiempo había evitado. ¿Cómo están? Sus ojos cambiaron. Había algo triste, algo roto en su voz. Papá tuvo un infarto 6 meses después de que te fuiste. Sobrevivió, pero nunca volvió a ser el mismo. Se culpa todos los días. Sentí como algo se retorcía en mi estómago. Nunca quise que sufrieran. Nunca deseé venganza, solo distancia. Sergio perdió su trabajo un año después de que desapareciste, dijo Andrea, con la mirada clavada en su taza. Se obsesionó con encontrarte. Usó todos sus ahorros para contratar investigadores. Julia lo dejó. Ahora vive con mamá y ayuda a cuidar a papá. Abrió su teléfono y me mostró una foto. Me costó reconocer a la mujer en la imagen. El cabello blanco, el rostro surcado por los años y el peso de la culpa. Mi madre había envejecido toda una vida en esos 15 años. Nunca perdió la esperanza, murmuró. Llama a tu número en cada cumpleaños, cada Navidad, cada día de acción de gracias. Tiene todas las llamadas guardadas. 107, dice que cuando escuches su voz de nuevo, tal vez te acuerdes de la nuestra. Pensé en el viejo teléfono que guardaba bajo llave en Seattle. Cargado, intacto. 107 llamadas perdidas. El mismo número. ¿Y tú? Preguntó de pronto, ¿qué haces aquí en Denver? Mi hija está compitiendo en un torneo de natación, dije, mirando a Pablo, que seguía concentrado en su juego. Tiene un hermano, Laura. Y mi esposa, Lucía. Vivimos en Seattle. Hemos construido algo bueno allá. Andrea sonrió con ternura. Siempre supe que ibas a estar bien. Tú eras el fuerte. El que iba a lograrlo. ¿Y tú? Pregunté yo esta vez. Casada. 2 hijos. Vivo en Boulder. Soy maestra de primaria, me mostró una foto en su celular, con orgullo. 2 niños sonrientes y un hombre con cara de buen tipo. Seguimos conversando como si el tiempo no nos hubiera arrancado 15 años. Hablamos de nuestras vidas, de cómo el mundo había cambiado mientras nosotros vivíamos en paralelo, separados. Pero tarde o temprano, lo inevitable llegó. ¿Volverías a verlos? Aunque sea solo una vez, preguntó con voz temblorosa. Mamá, papá. Guardé silencio. No porque no tuviera una respuesta, sino porque tenía demasiadas. Una parte de mí quería decir que no. Que ellos hicieron su elección aquel día, y que yo simplemente viví con las consecuencias. Pero otra parte, más suave, más sanada, me susurraba que tal vez era hora de cerrar el círculo. No lo sé, Andrea, respondí sinceramente. No es un sí ni un no. Necesito pensarlo. Antes de despedirnos, ella sacó un sobre arrugado de su bolso. Mamá escribe una carta cada año en tu cumpleaños. Siempre lleva la última consigo, por si un día te encontraba. Este año, me tocó a mí llevarla. Esa noche, cuando los niños ya dormían, me senté en la cama junto a Lucía y le mostré el sobre. Ella me tomó la mano mientras lo abría. La carta estaba escrita a mano, con trazos temblorosos, pero con palabras que llevaban peso. Querido Alejandro. Hoy cumples 40 años. Me pregunto dónde estás, si estás celebrando con alguien, si eres feliz. Han pasado 15 años desde que tomamos la peor decisión de nuestras vidas. No hay un solo día en que no me despierte pensando en ti. Preguntándome si estás a salvo. Si estás vivo. Si algún día podrás perdonarnos. Tu padre sueña contigo. Siempre termina igual, detiene el coche, baja, te abraza y te pide perdón. Sergio ha pagado caro por su error.
Perdió su vida tal como la conocía. Y lo sabe. No espero que nos busques. Pero si algún día lees esto, quiero que sepas que te amamos. Que lo sentimos. Y que siempre habrá una puerta abierta para ti. Con amor eterno. Mamá. Cuando terminé de leerla, no pude contener las lágrimas. Lucía no dijo nada. Solo me abrazó fuerte, como si supiera exactamente lo que necesitaba. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente. Me quedé mirando el techo. No lo sé. Parte de mí quiere seguir adelante como hasta ahora. Ellos tomaron su decisión. Yo tomé la mía. Pero también pienso en Pablo. En Laura. En lo que significa para ellos no conocer a sus abuelos, a su tía, a sus raíces. Lucía me besó la frente y me recordó algo que la doctora Vitt siempre decía. Perdonar no es lo mismo que olvidar. Y tampoco significa que debas volver a dejar que te hagan daño. Dormí poco esa noche. Pensé en Irene y Javier, en cómo dos extraños me dieron amor sin condiciones. Pensé en mi padre, en Sergio, en Andrea, en lo que cada uno cargaba. Y en mis hijos, que no sabían nada de esta historia que me definió por tantos años. A la mañana siguiente, lo supe. Había tomado una decisión. 3 días después del campeonato, Laura ganó medalla de bronce, y nunca la vi sonreír así. Volvimos a Seattle. Apenas llegamos, fui directo a mi caja fuerte y saqué el teléfono. Lo conecté. Las notificaciones explotaron. 107 llamadas. Las conté una por una. Casi todas eran de mi madre. Algunas de Andrea. Un puñado de mi padre. Ninguna de Sergio. Con Lucía sentada a mi lado, marqué el número de Andrea. Contestó al primer timbre, como si no hubiera dejado de esperar nunca. Quiero hablar con ellos, le dije. Pero tiene que ser a mi manera. 2 horas después, mi computadora mostraba sus rostros por primera vez en 15 años. Mi madre lloraba sin contenerse. Mi padre, se veía frágil, como una sombra de quien había sido. Alejandro, susurró mi madre entre lágrimas. Mi niño. Hola, mamá, le dije con una voz que ni yo reconocí del todo. Hola, papá. Él intentó hablar, pero solo logró un sollozo. Cuando finalmente encontró las palabras, solo dijo. Lo siento tanto, hijo. No hay un solo día en que no me lo reproche. En el fondo, vi a Sergio. Pasó por detrás, se detuvo y me miró. Solo por un segundo. Luego desapareció. Les presenté a Lucía, a Pablo y a Laura. Mi madre rompió en llanto al ver a sus nietos por primera vez. Hablamos de cosas simples. De Seattle, de mi trabajo, de los niños. No tocamos el tema que nos separó. No ese día. No era el momento. Antes de terminar la videollamada, mi padre me miró con los ojos llenos de esperanza. ¿Crees que podríamos vernos algún día, en persona? Miré a Lucía. Ella asintió, suave. Sin decir nada. Pero me lo dijo todo. Tal vez, dije al final. Pero necesito que entiendan algo antes de que cualquier otra cosa suceda, mi vida está aquí. Y es buena. Está hecha de personas que eligieron quedarse, no desaparecer. Vi cómo mi madre se estremecía. Era como si cada palabra golpeara un lugar que había estado escondido durante años. Pero no discutió. Solo asintió, con los ojos llenos de algo entre gratitud y arrepentimiento. Lo entendemos, murmuró. Nos aferraremos a lo que tú decidas darnos. Lo que sea, es más de lo que esperábamos. Después de cortar la videollamada, Lucía me abrazó sin decir mucho. Solo un susurro junto a mi oído. Estoy muy, muy orgullosa de ti. Esa noche, con la casa en silencio, volví a sacar el viejo teléfono. Lo sostuve un momento, sintiendo su peso. Vi la lista de las 107 llamadas perdidas por última vez. Luego, sin apuro, hice una captura de pantalla. No para regodearme, sino para recordarme todo lo que había superado. Después, borré el historial. No bloqueé a nadie. Pero tampoco prometí contestar la próxima vez. Algunas heridas empiezan a sanar, pero las cicatrices no desaparecen. Y quizás está bien que así sea.
Han pasado 3 meses desde aquella conversación. Ahora hablamos de vez en cuando, por videollamada. Corto, sin drama. Los niños ya preguntan por sus otros abuelos. Lucía y yo estamos pensando en hacer un viaje a Colorado este verano. A mi ritmo. Con mis reglas. Esta vez, no me perderán en el camino. Y aunque nunca podré borrar por completo el recuerdo de aquel día, la imagen de ese auto alejándose, la risa, la sensación helada del abandono, estoy empezando a vivir con él. A dejar que exista, sin que me controle. Porque al final, lo que ellos creyeron que era una broma fue en realidad el inicio de otra historia. Una historia mía. Donde yo decidí cómo se escriben las siguientes páginas. La gran lección no fue para mí. Fue para todos. Que hay decisiones que se toman en un instante, y cambian el rumbo de una vida entera. Y que el perdón, cuando finalmente llega, no es un regalo para quienes nos hicieron daño. Es una forma de liberarnos. Es para nosotros. Dale like si te llegó al corazón, y cuéntame en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú? ¿Habrías cortado todo contacto o buscado la reconciliación? Tus palabras no solo me ayudan a seguir sanando, también pueden ser el primer paso para alguien más. Gracias por estar aquí.